para transmitir. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. No, yo sé que por más que me ponen más nerviosos. Aleluya. Gloria sea a nuestro Dios y Padre Celestial. Sean bienvenidos todos y cada uno de vosotros, amén, a la casa del Señor en esta hermosa y gloriosa mañana. Y así también aquellos que nos unen a través de las redes sociales, sean bienvenidos. Confiamos en que Dios va a hablar a nuestras vidas, va a traer una ministración especial a nuestros corazones y alumbrará nuestro entendimiento para seguir caminando en fe. Amén. Abra su Biblia en el libro de Génesis, Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3 nada más. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. El mensaje de esta mañana se titula Caminando en fe hacia mi propósito. Diga conmigo, caminando. Vamos, diga, caminando en fe hacia mi propósito. Caminando en fe hacia mi propósito. Amén. Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor, tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo, y bajo la guianza y el poder de su Santo Espíritu. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Leemos esa última parte. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, te entregamos toda honra, toda gloria y toda majestad. Amado Dios, aquí estamos en esta hermosa mañana, en este hermoso día, delante de tu presencia. Poderoso Rey, aquí está tu pueblo, tanto como los que se han dado cita en este lugar, como aquellos que se han unido a través de las redes sociales. Padre, yo bendigo a tu iglesia, yo bendigo a tu pueblo. Y en lo que a mí respecta, solamente te pido que me conceda ser quien sirva el pan a la mesa de tus pequeños. Pero el pan viene de parte tuya, mi Dios. El pan viene de tu corazón. Simplemente concédeme el privilegio de servirlo a la mesa de tu pueblo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo del Señor dice amén. No, iglesia, y el pueblo del Señor dice amén. Amén. Ocupe su lugar y una vez esté sentadito, sentadita, dele una ofrenda de palma fuerte al Señor. Y si eso es para el pastor Carranza, está excelentísimo. Pero si es para Dios, yo creo que se lo podemos dar aún mejor. Vamos, 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 vamos. Alabla al Eterno en esta hermosa mañana. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Amén. Vuelvo a repetir, el mensaje de esta mañana o de este día se titula Caminando en fe hacia mi propósito. Usted tiene que entender que usted no está en esta tierra por accidente, ni por casualidad, ni por cosas de la naturaleza.
o cosas del universo, dicen algunos por ahí. El universo quiere decirme algo. Que el Señor amarre al diablo. Amén. Usted está en esta tierra porque Dios le creó y le creó con un propósito. Hay un propósito específico de parte de Dios para su vida. Y vamos a usar la vida de Abraham para ahondar en este tema. Dice acá en los versículos que leíamos: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Al leer más versículos de la Biblia, amén, donde habla acerca de la vida de Abraham, ok, aún Josué habla de dónde salió Abraham. Y Taré, papá de Abraham. Aún Josué, ¿de dónde dice la Biblia que salió Abraham juntamente con su familia? ¿Alguien se recuerda? De Ur de los Caldeos. De Ur de los Caldeos. Ur estaba a aproximadamente 2.400 kilómetros de Canaán. 2.400 kilómetros. Caminar 2.400 kilómetros, hermano. Eso no es sencillo ni es fácil. Amén. 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 Si usted lee, bueno, vamos a concentrarnos en algo. Abraham vivía en Ur de los Caldeos juntamente con su padre, sus hermanos, su esposa Sara, o Sarai en ese momento, que Dios todavía no le cambiaba el nombre, de Sarai a Sara, y de Abraham a Abraham. Por eso aquí leemos que dice: pero Jehová había dicho a Abraham. Todavía no le había cambiado el nombre. Originalmente se llamaba Abraham, pero luego le pone el Ja, esa parte del ruaj, de la presencia de Dios al nombre. Abraham. Le agregó el Ja del nombre Yahweh o Jehová. ¿Está aquí conmigo? Para dar a entender que Abraham, ahora Abraham, viene a ser parte, viene a ser hijo de Jehová Dios de los ejércitos, y luego por condescendencia todos los que salieran de sus lomos vendrían a ser hijos de Dios. Amén. Amén. Por eso de Sarai le cambia a Sara también, que en el original hebreo Sara también lleva la H ahí al final, Saraj. ¿Okay? Se llamaba Sarai y le cambió el nombre a Sara. ¿Está aquí conmigo? Amén. Ok. Entonces, Abraham, que todavía vamos a usar el nombre que todavía tenía. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, a 2.400 kilómetros de Canaán. ¿Ok? Que 2.400 kilómetros, pasándolos a millas, ¿serán qué? Tal vez como unas 1.700 millas por ahí. 1.700, entre 1.700 y 1.900 millas. Hermanos, cuando vamos a visitar a nuestro hijo que está en El Paso, nos hacemos 11, 12 horas de camino y está apenas como unas 700, 800 millas de acá. ¿Ok? Y nos hacemos 11, 12 horas conduciendo a la velocidad que las carreteras ya fuera de la ciudad indican, que es 80 y algunas áreas hasta 85 millas por hora. Es más, mire, hay ciertas áreas, no en el 10,
no me recuerdo ahorita en qué carretera, donde el límite es 90 millas por hora. Se maneja rapidísimo allí, rapidísimo. ¿Ok? Y ahora imagínense queriendo caminar desde aquí hasta El Paso, Texas. Ahora, de aquí al Paso, Texas, vendría a ser como la mitad del camino de Ur hasta Canaán. ¿Por qué quiero traer este énfasis en que entienda la distancia que había de donde vivía Abraham originalmente hasta donde Dios lo quería llevar? Porque muchas veces Dios nos tiene que sacar de nuestra zona de confort, como dicen en inglés, de nuestra comfort zone, de esa zona acomodada en la que estamos. ¿Por qué? Porque si te está yendo bien económicamente, si tienes trabajo, si tienes todo, te acomodas. Y eso le pasa a todo ser humano, cristianos o no cristianos. Aún a los cristianos, lamentablemente, tienen una dificultad, tienen un problema. Hermanos, ahí están ayunando, están orando, están leyendo la Biblia, no se pierden ni un culto, están buscando el rostro del Señor. Dios soluciona ese problema y comienza a bendecirlos y se acomodan. Ya les da igual ir o no ir a los cultos, les da igual leer la Biblia, les da igual orar, ya no ayunan, ya no buscan el rostro del Señor. ¿Por qué? Porque nos acomodamos. Cuando la cosa está bien, cuando no hay pruebas, cuando no hay tribulación, lamentablemente la persona se acomoda. Entra en un estado de pasividad, de comodidad. Ur es lo que viene, o lo que vino a ser esa región, es lo que vino a ser años después el gran imperio de Babilonia. ¿Ok? Ur es lo que se cree que hoy en día es parte o sería parte de Irak. Está en Irak. ¿Ok? Entonces, caminar desde Irak hasta Canaán era una gran travesía. Era un reto bastante enorme. Para ese momento, Ur era ya una ciudad dada al paganismo, a la idolatría. Entonces Dios se le presenta a Abraham. Pero escúcheme, hay una situación. La Biblia no nos indica cómo es que Abraham tuvo ese encuentro con Dios. No tenemos ningún detalle. No es como el detalle que tenemos de Moisés. Los detalles que tenemos del encuentro de Moisés con Jehová son sorprendentes. Pero del encuentro que haya tenido Abraham con Jehová nuestro Dios, no hay ningún detalle de ello. A Dios no le plació darnos esa información. Solo dice que Dios le habló a Abraham. Significa que allá en Ur de los Caldeos, Dios ya había hablado a Abraham. Ya tenía una relación con Abraham. Y le había dicho que saliera de su tierra y de su parentela. Le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Nos da a entender de que Abraham no obedeció inmediatamente. No porque quisiera tal vez ser rebelde,
sino porque le aseguro que lo primero que pensó fue: pero ¿y mi familia? Mis hermanos, mis primos, mis tíos, mis tías, mis amigos, mi trabajo, mi casa. ¿Y qué tal si allá no hay trabajo? Aquí ya tengo un trabajo bien establecido. Aquí ya la gente me conoce. Ya tengo mis clientes, sea lo que sea que hacía de trabajo, porque tampoco nos indica la Biblia qué hacía. Cómo se ganaba la vida Abraham, tampoco nos dice. Miren, me sorprenden los detalles que da de la vida de Moisés. Moisés da todos los detalles desde que nació, pero de Abraham no nos da ningún detalle. Solo nos dice que Dios le había dicho de que saliera de su casa, de su parentela. En otras palabras, deja a tu familia, deja a tu tierra. Se lo voy a poner más claro: deja lo que amas. Porque para llegar al propósito que Dios tiene en nuestras vidas, muchas veces tenemos que dejar aún cosas que amamos, o aún en ocasiones personas que amamos. ¿Cómo? Sí, porque tal vez tú amas a un familiar, a un amigo, pero ese familiar o ese amigo te lleva por camino erróneo. Ese familiar o ese amigo te induce a hacer lo malo, y tu propósito de parte de Dios, o sea, el propósito de parte de Dios para tu vida, lo ves cada vez más alejado, porque en lugar de avanzar, en lugar de caminar hacia el propósito que Dios tiene en tu vida, ese familiar o esos familiares o esas amistades te están desviando, te están atrasando, te están estorbando para llegar al propósito que Dios tiene para tu vida. Nos da a entender que el corazón de Abraham, cuando Dios le habla, ya había salido de la idolatría. Pero Dios le dice: no es aquí donde yo quiero establecer mi reino. Lo quiero establecer en una tierra llamada Canaán. Allá es donde te voy a usar. Allá es donde te voy a bendecir a ti, y voy a darte un nombre, y será un nombre grande. Y te voy a enriquecer, y voy a multiplicarte, y voy a bendecir a tu simiente, a tu descendencia. ¿Está aquí conmigo? Pero ¿qué cree? ¿Usted cree que Abraham salió inmediatamente? Dios tuvo que obrar de una manera sorprendente, hermano. ¿Cómo? Hasta trató en el corazón del idólatra Taré, papá de Abraham. Escúchalo. Fue Abraham el que tomó la decisión de salir de Ur de los Caldeos. Leamos. Capítulo 11. Capítulo 11. Versículo 31. Bueno, es más, mire, tuvo que morir un familiar para que aún Taré tomara esa decisión. Vamos a leerlo desde el versículo 28. Y murió Harán. Harán era hermano de Abraham, otro de los hijos de Taré. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos.
Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré. ¿Quién murió primero? Dice que tuvo que haber muerto Arán. Y una vez muere Arán, según nos cuenta el versículo 28, una vez lo enterraron y hicieron todo lo que tenían que hacer. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, o sea, su nieto, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Aram y se quedaron allí. Levante su mirada. Probablemente Abraham habla con su papá y le dice: he tenido un encuentro con el Dios vivo, con el Dios creador de los cielos y de la tierra, con el Dios que nos han contado, del cual nos han hablado nuestros antepasados. Y me está diciendo que vayamos a Canaán, o que me vaya yo a Canaán. Abraham no obedece. Muere Arán, y una vez muerto Arán, probablemente Taré se pone a analizar y dice: yo creí que tal vez eran inventos de mi hijo Abraham, que se le había aparecido Dios. No vaya a ser que esté pasando lo que pasó con Noé, que nadie le creyó que Dios le había hablado y que construyera el arca. Ya murió mi hijo Arán. ¿Qué tal si porque este loco no se va para Canaán es que ya comenzó a pasar todo esto? Abraham, dime, padre, ¿qué dices que te dijo Jehová tu Dios? O sea, ¿de qué te habló? No, que tenía que irme para Canaán, que tenía que dejar mi casa, mi parentela y todo. ¿Y cuándo te vas a ir? Yo no conozco a nadie allá, pa. ¿Y yo qué voy a ir a estar allá? No, hombre, si aquí lo tengo todo. Es más herencia va a haber para mi hermano Nacor y para mí, porque ya murió Arán. Tal vez no le dijo eso, ¿verdad? Pero le aseguro que hasta lo meditó. Hasta lo meditó. Porque ya no está que más porción va a haber para nosotros. Hello. Y Taré, al ver que su hijo no obedece, es Taré el que toma la decisión. Dice que Taré tomó a su hijo Abraham, a Lot su nieto, hijo de Arán, del que había muerto, y a Sarai su nuera, y salieron camino hacia Canaán. ¿Lo está leyendo? Amén. Versículo 31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Aram, hijo de su hijo, o sea, su nieto, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos. ¿Para ir a dónde? Para ir a la tierra de Canaán. Hello. Muchas veces Dios tiene que usar aún a los impíos para hablarnos. Y esto me hace acordar, y siempre que me acuerdo me da risa. Y no voy a hablar del diezmo y de las ofrendas, pero lamentablemente el ejemplo que voy a dar trata de eso. Mi hermano menor se convirtió primero a Cristo Jesús que yo. Él tenía ya como unos 6, 7, entre 6 a 8 meses de cristiano, cuando un día, así de la nada, me da a mí. Yo no conocía del Señor todavía. Yo era un mundano como usted no tiene idea. Y un día
día, así de la nada, le digo, oye Wilber, ven, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo ya tienes yendo a la iglesia que te convertiste? Y me dice, ya tengo un rato. Ok. Ya te bautizaste, ¿verdad? Sí, hasta me bauticé ya. Ajá. Y estás diezmando. Dice que cuando yo le pregunté que si estaba diezmando, él rápido dijo, y ya me va a decir de que si yo estoy diezmando, que soy tonto, que soy idiota, que le estoy dando de altar al pastor, que lo estoy engordando. Porque eso es lo que dicen. Vamos a ser honestos. Así es. Eso es lo que dice la gente que no es cristiana. Eso es lo que dicen. Ok. Entonces él dice que dijo que yo le preguntaba para criticarlo y para decirle que era un tonto, que para qué le daba de altar al pastor. Y viene él y me contesta con una pregunta. O sea, no me contestó sin sí o no. Bien me recuerdo que me dice, ¿y tú qué sabes del diezmo? Y le digo, mira, no me recuerdo tal vez a totalidad dónde está, en qué parte de la Biblia está, pero cuando mi mamá se convirtió, que yo tenía 6 años y nos comenzó a llevar a la iglesia, yo sé que hay una parte en la Biblia donde dice de que el diezmo es de Dios y que a Él le pertenece y que se lo tenemos que dar y que si no se lo das eres un ladrón. Y se me queda viendo. Yo bien me recuerdo la cara de él de asustado y me dice, ¿y qué me estás queriendo decir? Me dice así. Y le digo, te estoy queriendo decir que si no diezmas, que comiences a diezmar, porque aún mayor bendición Dios te va a dar, porque eso es de Dios, a Él le pertenece, no se lo robes. Amén, gloria a Dios. Yo no era cristiano. Así es que si usted cree que por ser pastores que a veces enseño del diezmo y de la ofrenda, porque quiero eso para mí, usted se equivoca. Lo empecé a enseñar aún cuando no era ni convertido, ni cristiano era todavía. Dice mi hermano que él se quedó helado porque él no diezmaba todavía. Dice que sale, luego esto me gusta como lo dice mi cuñada. Dice mi cuñada que Wilber entró hacia al cuarto, abrió la puerta del cuarto y dice que se quedó así en la puerta con la manecilla de la puerta en la mano, así. Y dice que ella se le quedó viendo. Ella estaba embarazada de su primer hijo todavía, de su primera hija, es hembrita la primera. Y dice que se le quedó viendo y le dijo, ¿qué te pasa, Wilber? Y Wilber no reaccionaba, dice que Wilber así. Wilber, niño, ¿qué te pasa? Y se levantó, se levanta aquella gran barriga ella ya, y se levanta y dice que le dijo, Marisela, tenemos que empezar a diezmar. Se le queda viendo. Desde que nos convertimos te estoy diciendo que lo hagamos, le dice ella. Era él el que no quería. Entonces desde que nos convertimos te estoy diciendo que lo hagamos. Si tú es que no quieres. Dice, pero ¿por qué vienes así? ¿Qué te pasa? Dice que cerró la puerta. Y dice mi cuñada, estas son las palabras de mi hermano, es que Dios acaba de usar hasta un impío para confrontarme con los diezmos y las ofrendas. Esa es la palabra que usó mi hermano. A un impío. ¿A quién usó Dios? Le dice. A Melvin le dijo. A Melvin le dijo mi cuñada. Hermano, no era buena fichita yo. No era buena fichita, hermano. A Melvin le dice mi cuñada. Dice, sí. Y si Dios tuvo que usar a un impío para hablarme, más me vale que obedezca. Así que voy a empezar a diezmar. Y dice que del próximo cheque empezó a diezmar y comenzó a hacerlo siempre que recibía pago. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Y si usted me pregunta a mí y usted hizo lo que le dijo a su hermano que hiciera desde que me convertí. Me convertí un domingo 18 de febrero del 2001. El siguiente viernes llevé mis primeros días. Y nunca lo he dejado de hacer. Y digo lo he, porque hasta el día de hoy
Después de 22 años de cristiano, sigo diezmando de todo lo que Dios pone en mi mano. Amén. Y cuando digo de todo lo que Dios pone en mi mano, es tanto como de lo que trabajo, como de lo que a veces me regalan. Que a veces le regalan dinero a uno. Si $10 me regalan, aparto mi diezmo y aparto ofrenda. Si $20 me regalan, si $50 me regalan, o me los encuentro. A veces uno se halla dinero, ¿sabe? Y no lo digo para vanagloria, y Dios que me perdone si es altivez de parte mía. Pero si me regalan $10, $20, $40, a veces ni lo diezmo, sino que lo entrego todo, que sería 100%, no diezmar. Así como me lo ponen en mi mano, así yo lo pongo en el ofrendero. Que diezmar sería sacar nada más un 10% y quedarme yo con el resto. Pero lo 100%, no lo diezmo. Así como me llega a mi mano, así yo lo pongo. Porque aprendí a darle a mi Dios. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Ok. Leamos algo, un detalle bien importante acá. Tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Aram y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. ¿Murió dónde? Harán. En Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra a la tierra que te mostraré. Levante su mirada, este es el detalle. Llegaron a Harán, que Harán, saliendo de Ur, suben montañas, cruzan montañas, llega, y Harán, por decirlo así, sería mitad de camino entre Ur y Canaán. Mitad de camino. A Harán, y luego la otra mitad del camino hasta bajar a Canaán. Lo que le quiero decir es que la Biblia no nos dice cuánto tiempo vivieron en Harán, pero les fue bien. ¿Cómo que les fue bien? Leamos el versículo 4. Y se fue Abram como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abram de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abram a Sarai su mujer, a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Levante su mirada. Llegaron a Canaán, y en Canaán, por lo que se ve, había prosperidad. Comenzaron a trabajar y se volvió a acomodar ahí Abrancito. Mire qué bonito. Ay, qué bonito, papá. Se compró su casa, adquirió muchos bienes, dicen los versículos, y no solo bienes, sino sirvientes y esclavos. Porque dice que cuando salió de ahí, salió con todos sus bienes y con todas las personas que habían adquirido. ¿Qué es adquirir? Comprar. Cuando salió de Ur, no salieron con sirvientes ni esclavos. Dice que Taré tomó a Abram, a Lot y a su nuera, solo ellos 4. Y salieron hacia Canaán. Llegaron a Aram. Y ahí en Aram, Abraham se volvió a acomodar. No nos dice cuánto tiempo pasaron ahí, pero le aseguro que tuvieron que pasar años. Muchos. Porque no se va a hacer en un par de meses de bienes, de riquezas y aún de sirvientes y de esclavos, hermanos. Tiene que pasar años para eso. ¿Está aquí conmigo? Amén. ¿Está aquí conmigo? Amén.
Abraham tiene que morir su papá ahora. Dios le quitó primero a un hermano y ahora le quita al papá para que obedezca y para que salga. Déjame te digo algo. Si tú no estás dispuesto a entregar, a rendir, a dejar ir, a soltar aquello que te estorba y que no te deja avanzar hacia el llamado de Dios, hacia el propósito de Dios, Dios te lo va a terminar quitando. Amén. Así es. Aleluya. Gloria a Dios. Tu corazón tiene que estar dispuesto. Le voy a decir un testimonio, y no estoy diciendo y lo cubro con la sangre de Cristo y declaro que esto no le pasa. Pero que escuché un testimonio cuando tenía como unos 2-3 años pastoreando. Esta mujer, ella testificaba esto. Escuche. Ponía de excusa a uno de sus hijos para no ir al templo, para no ir a los cultos, para no servir a Dios. No solo para no ir a los cultos, sino que los pastores veían el potencial que había en ella. Ella se congregaba en otra iglesia. Y veían el potencial que había en ella. Y le decían, hermana, conságrese, sírvale al Señor. Mire, Dios quiere usarla. Y aún llegaban predicadores que no conocían a nadie en la iglesia y le daban palabra. El ministerio que Dios tiene para tu vida es grande. Y era una palabra poderosa. Pero ella tenía un niño que, como el niño era muy travieso, muy tremendo, que no se quedaba quieto, decía que le daba pena ir a la iglesia y empezó a poner por excusa al niño. Y una vez se lo dijo, empezó ya a decirlo, ya no solo lo pensaba, sino que cuando los hermanos le llamaban, hermana, la estamos extrañando, los pastores le llamaban, hermana, mire que Dios tiene un llamado, sí, pero es que el niño, y empezó a poner de excusa al niño. El niño se le enfermó y el niño se murió. Cuando el niño se le muere y ella lo entierra, dice que ella estaba orando en su casa, llorando por haber perdido a su hijo. Y dice que le dijo, Señor, ¿por qué te llevaste a mi hijo? Y le dijo, porque te eres estorbo. Ella dice que le dijo, ¿cómo que me era estorbo? Mi hijo no era un estorbo, Señor, era una bendición, es bendición que tú me habías dado. Bueno, tú decías que era el estorbo, que por eso no ibas a los cultos y que por eso no te comprometías para servir en mi obra. Dice que ahí comenzó a llorar más. Hoy ya no tienes el estorbo que tenías, que te impide ahora servirme. Dice que ella aprendió a servir al Señor de la manera más dura, porque ella ponía a su hijo como excusa para no servir al Señor. No le estoy diciendo que eso le va a pasar y los cubro con la sangre de Cristo, pero deje de poner excusas para servir al Señor. Sea sincero y sincera con Dios. Si es que no se quiere comprometer, dígale, ayúdame a comprometerme para servirte, Señor. Sé que me has llamado no para calentar la silla o calentar la banca. Sé que me has llamado para cosas grandes. Pero si esto que me está estorbando, que me cuesta dejarlo, ayúdame a dejarlo, ayúdame a soltarlo, ayúdame a dejarlo ir, sea lo que sea. En ocasiones son pecados, son cosas que a Dios no le agradan. No le estoy diciendo literalmente que son sus hijos, que es su familia, aunque en ocasiones sí, como dije hace un rato. Si ciertas amistades o familiares te corrompen, te contaminan, te hacen desviarte, te hacen que no sirvas al Señor, tienes que apartarte de esas amistades y de esos familiares. Tienes que separarte de ellos. Tienes que alejarte de ellos. No te estoy diciendo que los abandones o que no los ames. Te estoy diciendo que ya no convivas con ellos como estás acostumbrado a convivir con ellos.
Sí, visítales. Pero ya no te vayas todos los fines de semana o todos los días como lo haces. Ya no te pongas al teléfono. Si es una hermana en Cristo que cada vez que te habla, o hermano en Cristo que cada vez que te habla es para chismear, corta eso también. Porque te está estorbando, te está enfermando el corazón y no te deja crecer. Analízalo. Analízalo. Tienes que poner primero a Dios por encima de todo y de todos. Dios es primero. Jesús dijo: el que no sea capaz de dejar a su padre y a su madre, o a hijos, o a esposo o a esposa, y no toma su cruz, no es digno de mí. ¿Quiere decir que los vamos a detestar? No. ¿Quiere decir que los vamos a aborrecer? Tampoco. Solo está diciendo que tienes que amarlo a Él primero que a todos ellos. Aún que a tu esposa y a tus hijos, sí. Porque si tú amas primero a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos más que a Dios, entonces Dios no es primero en tu vida. Hello. Y hay personas que ponen primero no solo a su familia, hay personas que su casa ponen primero antes que Dios. Su carro, su trabajo, todo es primero antes que Dios. ¿Y usted cómo sabe eso, pastor? Analiza tu vida misma. ¿Qué cosas son las que son prioridad para ti? Por lo cual no le sirves al Señor, por lo cual no estás en la presencia de Dios cuando tienes que estar. ¿Qué es prioridad para ti? Ahí te das cuenta si es Dios primero o son las cosas materiales o aún familiares antes que Dios. Dios le tuvo que quitar a un hermano. Ahí por lo menos entendió el papá y dijo: vámonos para Canaán. Llegaron a Aram y a Abraham le empezó a ir bien. Ahí dijo: no, aquí me quedo. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Bueno, Taré, ni modo, te va a tocar, porque si no usted no sale de ahí. Tiene que morir Aram, Taré, papá de Abraham, para que Abraham ahora sí decida salir hacia Canaán. Aquello que Dios te está pidiendo que entregues, entrégalo, sea lo que sea. Si es pecado, hazlo más pronto posible. Termina con esas malas costumbres. Si es amistad, si es aún algún familiar, sea lo que sea que Dios te está pidiendo que entregues, entrégalo. ¿Por qué? Porque hay un propósito hacia dónde vas. Y tienes que estar en la disposición para someterte. Dice que Abraham tomó, una vez muere su papá, toma a su esposa, toma a su primo Lot, ¿okay? O a su sobrino, perdón, no a su primo, toma a su sobrino Lot, y dice que tomó todos sus bienes, que se había hecho de muchos bienes. Si tenía casa los vendió, todo lo que no podía llevarse lo vende. Y agarra, dice que a las personas que había adquirido, esas sí se las llevó también. ¿Está aquí conmigo? Ahora, vamos rápidamente. Y ya voy a ir terminando. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. A Hebreos capítulo 11. Y mire qué tremendo, que Abraham se llegó a convertir en el padre de la fe. Pero el proceso le costó. Al principio tuvo problemillas, como lo estamos viendo. Tal vez usted nunca había analizado la vida de Abraham como hoy se la estamos haciendo ver.
Tal vez usted lo único que sabía o que opinaba de Abraham es que, wow, el padre de la fe, tremendo hombre de Dios y que no sé qué. Y sí, es el padre de la fe y tremendo hombre de Dios. Bueno, es más, fue considerado, llamado el amigo de Dios. El amigo de Dios. Pero el comienzo le fue difícil. Es más, era hasta mentiroso el ingrato. En varias ocasiones mintió. Y Dios tenía que sacarle la mentira a la luz para que se arrepintiera y se volviese. Le costó al principio. No fue fácil. Tenía 75 años cuando Dios le ofrece darle simiente. Porque ya vamos a ir a eso. Es más, mire. Ya tiene Hebreos 11. Amén. Vamos a leer algo en Hebreos 11:8 y luego vamos a volver allá otra vez donde estábamos porque quiero hacerle ver algo. Hebreos 11:8, ¿lo tiene? Amén. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Levante su mirada. Por la fe, Abraham salió del lugar donde vivía para ir hacia donde estaba lo prometido. Pero iba a inciertas, sin saber a dónde iba. Cuando dice sin saber a dónde iba, sí sabía que iba para Canaán. Pero cuando dice sin saber a dónde iba, es que no sabía lo que se iba a encontrar allá. O sea, no es como, por ejemplo, yo tengo familia en Nueva York, tengo familia también en Los Ángeles. Y si yo estoy en contacto con mis familiares, digamos en Los Ángeles, tengo una hermana. Y yo me pongo a platicar con ella y le digo, mira hermana, se me hace que me voy a ir a vivir para allá, para Los Ángeles. No sabes cómo está el trabajo en esto y esto y esto y esto. O viene ella y hasta me consigue trabajo y me dice, ok Melvin, ya te tengo trabajo, vente. Yo ya sé para dónde voy y sé con lo que me voy a encontrar. Tengo allá un familiar que me va a recibir, que me va a abrir las puertas y que ya me tiene hasta trabajo. Tal vez llevo un poquito de temor, pero ya voy más confiado. A eso me refiero. Abraham no sabía para dónde iba. O sea, me refiero, el lugar sí sabía, Canaán, pero me refiero, no sabía a dónde iba a llegar, con quién iba a llegar, con qué se iba a encontrar, si era una tierra próspera o era una tierra que no tenía nada. ¿Y qué cree? Dice que por fe él salió. ¿Le costó aprenderlo? Sí. Tuvo que ver morir a su hermano primero y luego a su papá en Aram. Y al estar ahí, Dios le vuelve a hablar y le dice, hey, es que no te quiero aquí. Te saqué de Ur de los Caldeos, pero no para traerte a Aram, no es aquí. Yo sé, Señor, que me dijiste a Canaán, pero no, pero vámonos. Agarra sus cosas, vende lo que puede vender y sale a un lugar incierto. Este es el problema para todo ser humano: la incertidumbre. Incertidumbre, ¿qué es incertidumbre? Es no tener la certeza de un mañana, no tener algo seguro. Eso es incertidumbre. Y eso es lo que nos destroza a nosotros. Eso es con lo que más nos cuesta batallar. ¿Cómo le voy a salir si me someto a la voluntad de Dios y comienzo a servirle? ¿Cómo voy a hacer para esto? ¿Cómo? O sea, Dios está demandando más tiempo de mí
que yo le busque, que yo le sirva, que yo me comprometa. Pero si yo hago eso, entonces ya tengo que dejar de trabajar horas extras para ir al culto. Ya tengo que dejar de trabajar los domingos para ir al culto y servir en la casa de mi Dios. ¿Cómo le voy a hacer si ya no tengo ese dinero extra? Esa es la incertidumbre. Entonces, cuando Dios nos está ya demandando, porque nosotros sabemos cuando Dios ya nos está hablando, pero nosotros no obedecemos, entonces se empiezan a complicar las cosas. En el trabajo, con la familia, comienza todo a torcerse. De modo que como Abrahamcito nos toca que comenzar a caminar en fe y obedecer a Dios, pero ya llenos de dolor, porque no quisimos avanzar cuando Él primero nos llamó. Y sé que no es un culto para dar aplausos y glorias a Dios, pero denle una ofrenda de palmas al Señor, iglesia. Los veo bien serios. Espero que no estén enojados conmigo. Tú sabes que Dios había venido hablando a tu vida, de que Dios tiene llamado y ministerio. Y aunque no hemos platicado personalmente, tú sabes que Dios te estaba inquietando, que no bastaba solo venir los martes y los viernes, que tenías que esforzarte hasta también los domingos. Y como no hiciste cuando Dios te lo pidió, se empezaron a complicar las cosas. Ahora las finanzas están un poco truncadas, y ahora hasta lo familiar se está volviendo un caos. Pero dice el Señor: solo tómate de mi mano, hijo, dice papá. Así como Abraham no sabía hacia dónde iba, no sabía si le iba a alcanzar, no sabía si iba a tener lo suficiente, no sabía con lo que se iba a encontrar. Sé que es difícil, sé que es duro tomarse de la mano de Dios y caminar hacia lo incierto, donde no hay nada seguro. Sé que es difícil, pero tómate de la mano de tu Dios y camina hacia donde Dios te está indicando. Mire, a lo largo de todos estos años de pastorado, iglesia, he escuchado muchas veces, me recuerdo una hermana, ¿cómo lo decía esta hermana? Y a cada rato lo decía: es que me iba mejor cuando no era cristiana. Cuando no era cristiana tenía de todo, tenía en abundancia, no me faltaba nada. Nomás me convertí a Cristo Jesús y comencé a tener problemas, comencé a tener escasez económica, comencé a perder esto, perdí carro, perdí esto, perdí lo otro. Y mire, son 18 años pastoreando. Y en estos 18 años hemos visto a infinidad de gente, un montón de gente diciendo esas palabras. Estaba mejor cuando no servía a Cristo Jesús. Mentiras del diablo. ¿Por qué? Porque tal vez económicamente te estaba yendo bien, pero si morías en esa condición, ibas al infierno, así es que no estabas mejor. Porque hoy tal vez tengas problemas económicos, tengas necesidad y tengas escasez, pero si mueres, vas a la gloria eterna, al lado de aquel que te dio la vida. Entonces no estabas mejor antes. Vamos, dáselo fuerte al Eterno. Entonces solo tómate de la mano de tu Dios. Mire, hay un hermano que cómo le costó afirmarse, pero por fin lo logró. Y lo que él siempre me decía: porque cada vez que quiero someterme más, que quiero buscar más de Dios, comienzo a tener problemas.
comienzo a tener esto y lo otro. Y le digo, es porque el propósito que Dios tiene para tu vida es grande. Y como el propósito que Dios tiene para tu vida es grande, entonces el enemigo va a tratar de ponerte tropiezos. Va a tratar de desanimarte para que ya no sigas, para que ya no continúes. Tienes que entender que tu lucha es contra espíritus, contra demonios. Que, escúcheme, muchas veces los pastores cometemos un error, muchos pastores cometemos el error de darle atributos a Satanás y a los demonios que no tienen. Por ejemplo, en esto se nos hace muy fácil. Aún pastores y cristianos le dan atributos a Satanás y a los demonios que no tienen. ¿A qué me refiero? Muchas veces he escuchado a pastores o a hermanos en Cristo Jesús decir: es que el diablo sabe el grande propósito que Dios tiene en tu vida, que Dios va a hacer esto, que Dios va a hacer lo otro. No, el diablo no sabe, no conoce el futuro. Ahora escúchame. Sí puede ver cuando hay algo especial de Dios en alguien, y que si esa persona se somete, va a hacer cosas grandes para Dios, pero él no sabe cuál es el propósito de Dios en la vida de esa persona. Pero sí le va a poner tropiezos, porque sabe. ¿Por qué? Porque ve cómo esa persona busca, cómo esa persona se somete, y está atento a ver el crecimiento espiritual de esa persona. Y conforme a lo que va viendo en ti, es donde va diciendo: a este hay que pararlo, a esta hay que detenerla, hay que desviarlo, hay que ponerle algo que lo distraiga, que la distraiga. Hay que desanimarle. Hay que desanimarle de manera que no siga avanzando, que no siga caminando hacia lo que Dios tiene para su vida. No sé lo que Dios tiene para su vida, pero puedo ver que hay algo de parte de Dios, algo grande, alguna gloria, hay algo especial, hay una unción. ¿Por qué? Porque cuando quiero acercarme a dañarlo, no puedo. La gloria de Jehová lo protege y protege todo lo que tiene. No te puede dañar, como no te puede tocar, como no te puede lastimar directamente, ni a ti, ni a lo que tienes, ni a tus hijos, ni tu familia, comienza a poner problemas alrededor de ti. Comienza a traer distracciones, que te distraigas, que pierdas el enfoque. Porque aunque no sabe exactamente lo que Dios tiene para tu vida, pero al ver la gloria de Dios en tu vida, al ver los dones, los ministerios que Dios está poniendo en ti, dice: a este hay que pararlo, a esta hay que detenerla. Hello. Entonces Abraham no sabía con quién se iba a encontrar en Canaán. Mire, tal vez allá en Ur estaba bien, pero estaba mejor en Aram. Porque en Ur la Biblia no dice que hayan tenido sirvientes. En Aram ya se habían hecho hasta de sirvientes y de esclavos, ya tenía mucho. Significa que tuvieron, ¿qué diría yo? 2, 3, 5 años, 10 años. La Biblia no nos dice cuántos años estuvieron ahí. No nos dice el tiempo que estuvieron en Aram. Pero tuvo que haber estado un buen rato para que ya tuviera bastante. Entonces ahora ya está en otra posición de comodidad, en ese comfort zone. Hey, a mí no me gusta que me estén moviendo. No, yo aquí estoy bien. Y Dios tuvo que moverlo otra vez y sacarlo para no cansarle. 2 escrituras más y terminamos. Vaya conmigo de regreso a Génesis 12. ¿Cuántos están siendo bendecidos en esta mañana? Amén. ¿A cuántos Dios les está hablando en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Y aunque no diga amén, yo sé que es amén. Porque sé que Dios nos está hablando. Amén. Amén.
Y de que sé, lo sé. ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque el Espíritu Santo da testimonio. Eso es lo que quiero que entendamos antes de ir a la última escritura. 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El original hebreo usa un verbo, una raíz, donde no se está refiriendo meramente a él, sí a él, pero el original hebreo da a entender, se lo voy a leer a como lo diría literalmente, si lo tradujéramos literalmente. ¿Está aquí conmigo? Amén. Y serán benditas en tu simiente todas las familias de la tierra. Y serán benditas en tu simiente todas las familias de la tierra. Sí le está diciendo que a través de él, porque su simiente está hablando de sus hijos. Estamos aquí. Y serán benditas en tu simiente. En tu simiente. Vamos ahora a Gálatas. Para terminar. Gálatas 3. Vamos a ver a qué se refería Dios cuando le dijo: y serán benditas en tu simiente todas las familias de la tierra. Y serán benditas en tu simiente todas las familias de la tierra. Pastor, ¿y usted cómo sabe que ahí el original hebreo no dice y serán benditas en ti, como lo estamos leyendo en nuestro castellano? Porque aún Pablo en Gálatas no lo describe. Porque estudiando el original hebreo encontramos que dice tu simiente. Pero si usted no me cree a mí, cuando le digo que el original dice en tu simiente, entonces tal vez le crea a Pablo si no me quiere creer a mí. Hello. ¿Lo tiene? Amén. Capítulo 3 de Gálatas, del versículo 6 en adelante. Así, Abraham, note que ahí ya está la H y la A. De primero solo era Abraham, le agrega el HA, o sea el Ja de Jehová, de Yahweh. Le puso, en otras palabras, se lo voy a poner de esta manera. El Ja de nuestro Dios vendría a ser como el gen, los genes. Le puso su gen en el nombre para que ahora fuera parte o hijo de Dios. En otras palabras, al ponerle, porque Dios fue quien le cambió el nombre, no es que él dijo yo me voy a cambiar el nombre. Le dijo: Abraham, ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham o Abraham. Le puso el Ja, que encontramos que es el mismo Ja en la que se encuentra en la palabra Ruach, que da a entender el aliento o la misma esencia de Dios. O sea, Dios le puso de su esencia, de sí mismo, de su gen,
a Abraham. ¿Está aquí conmigo? Y ahora, note, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Espérenme. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Sí, ahorita pasó por arriba. No entendieron, ¿verdad? No entendieron, ¿verdad? Se lo voy a volver a leer. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén, gloria a Dios. Como que ya les está cayendo, pero todavía comen. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿Qué dijo? Pablo está diciendo, por lo tanto, los que son de esta fe. ¿De qué fe? De la fe en Cristo Jesús. ¿Hay alguien aquí que sea de la fe en Cristo Jesús? Amén. ¿Hay alguien aquí que tenga fe de que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Que murió en la cruz. Amén. Que resucitó al tercer día. Amén. Y que va a resucitar juntamente con Él a todos aquellos que hayan creído en Él cuando Él venga por su iglesia. Amén. ¿Hay alguien aquí que tenga la fe puesta en Cristo Jesús? Bueno, Pablo te dice, entonces eres hijo, eres hija de Abraham. Somos hijos de Abraham por la fe. Tal vez no porque seamos judíos, porque tal vez no somos judíos, pero sí por la fe. Amén. Por la fe. ¿Por qué me detengo a hacer mención en esto? Ya vamos a ver. Prepárese para lo que viene. ¿Está listo? ¿Está listo para lo que viene? Amén. Dice 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Cuántos gentiles hay acá? Amén. Todos somos gentiles, porque no somos judíos. Así es. Bueno, yo soy gentil, aunque a veces soy bien grosero. No se está hablando de la Biblia no se refiere a ese tipo de gentil. La Biblia le llama gentil al que no es judío, al que no es israelita. Así es. Entonces, como no somos israelitas, somos gentiles conforme a la palabra del Señor. Amén. ¿Está aquí conmigo? Amén. Entonces, dice el 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, a nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Es el versículo ya de Génesis, ¿verdad? Amén. Ok, agárrense para lo que viene. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente. Oiga esto. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, o sea, si usted quiere vivir bajo las obras de la ley, allá usted, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel, oiga esto, todo el que
es colgado en un madero. O sea, maldito el que muera en un madero o en una cruz. Jesús murió en un madero. O sea, se hizo maldición a sí mismo para llevar la maldición sobre él y hacernos benditos a nosotros. Aleluya, gloria a Dios. ¿Está aquí conmigo? Amén. 14, aquí es donde quería llegar. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, mayúscula del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí es donde nos da a entender que hablaba no en sí directamente de Abraham, cuando le dice y en ti serán benditas las naciones, sino en tu simiente. Aquí Pablo nos está diciendo lo que dice el original hebreo: en tu simiente. Note versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa o mediante la fe. Solo le quería aclarar que está hablando de la simiente que era Cristo, no tanto Isaac, sino Cristo. ¿Está aquí conmigo? Porque cuando llegó Cristo, dice acá, dice el 14, y aquí es donde me quiero enfocar. El 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Para que en Cristo Jesús las promesas de Abraham alcanzasen a la iglesia. Porque la iglesia no es israelita, la iglesia es gentil. La iglesia está formada por todos aquellos que creemos en Cristo Jesús. ¿Hay uno que otro judío que se ha convertido? Sí. Pero la mayoría de la iglesia no somos judíos, no somos israelitas. Pero dice que por la fe en Cristo Jesús, las promesas de Abraham se nos serían dadas a nosotros. Amén, gloria a Dios. Y cuando dice las promesas, ahí sí lo dice en plural. Cuando dice y en tu simiente, lo dice en singular. Por eso lo aclara Pablo. No le dice en plural, en tus simientes, como si se tratara de muchos, dice. No estaba hablando ni de Isaac, ni de Jacob, ni de los 12 apóstoles, no. Estaba hablando de Cristo Jesús. Pero dice que en Cristo Jesús, ahí es donde ya las bendiciones del creyente Abraham nos alcanzan a nosotros. Las promesas de Abraham nos alcanzan a nosotros. Con esto termino. Vénganse los varones para acá, todos los varones. Ya no voy a seguir predicando, solo voy a ejemplificar algo. Vénganse los varones para acá.
Háganme una fila acá. Comenzando de allá si gustan, hacia acá, viendo hacia allá. Viendo hacia allá. Ok. Bueno, ya que tú fuiste el último, tú la vas a hacer de Jesús. Vente. Ahora se más acercar. Viendo todos hacia allá. Viendo todos aquí hacia aquella pared. Quédate ahí tú ahorita, amigo. Vente tú también, papá. Vente. No tengas pena, vente. Ponte ahí adelante. Vente. Ok. Escuchen. Este hombre aquí representa a Abraham. Él fue el primero en la fe, el padre de la fe. Y Dios le hizo unas promesas a Abraham. Le dijo, y te bendeciré. Son varias promesas. Te bendeciré, te engrandeceré. Tu simiente será como la arena del mar y como las estrellas en el cielo. O sea que no se pueden contar, porque ni la arena del mar se puede contar, ni las estrellas en el cielo se pueden contar. Le dice, te voy a bendecir, te voy a engrandecer, te voy a enriquecer. Todas esas promesas se le fueron dadas a Abraham. Y Abraham fue engrandecido. Se hizo de muchísimas riquezas. Es más, Dios le quitó la riqueza de 4 naciones. Cuando aquellos invadieron, recuerde, a Sodoma y Gomorra. Y cuando Abraham supo que habían secuestrado a su sobrino Lot con la familia de Lot, Abraham salió con los que tenía, que eran apenas como unos 150 a 200, y derrotó a los reyes que habían atacado a Sodoma y a Gomorra y a las otras 3 naciones. Y dice que todo el botín de estas naciones le quedó a Abraham. Y es cuando encontramos el diezmo la primera vez. Lo encuentra Melquisedec, sacerdote de Jehová. Y dice que Abraham le dio el diezmo de todo lo que traía, de todo lo que le había quitado a aquellos 4 reyes. ¿Usted cree que era poquito? Lo enriqueció. Lo hizo riquísimo. De tal manera que dice la Biblia que por eso es que se separó con Lot. Porque eran demasiadas las pertenencias que tenían. Y los pastores de los rebaños de Lot se peleaban con los pastores de los rebaños de Abraham. Lo hizo riquísimo. Bueno, vino Isaac. Y si usted lee en Génesis la historia de Isaac, Isaac fue bendecido materialmente más que su padre Abraham. Tuvo muchísimo más que su padre Abraham. Después de Isaac vino Jacob. Y si usted estudia la vida de Jacob, Jacob tuvo más que esos 2. Jacob fue enriquecido en grande manera. Y así sucesivamente. Podríamos venir cuando vino José. Y precisamente se llama José, ¿verdad? Cuando vino José, que llegó a ser el segundo en Egipto. Y a ser muy rico y poderoso en la tierra de Egipto. Luego podríamos hablar de David. Cuando llegó David, llegó a ser más rico y a tener más que todos sus antepasados. Y cuando llegó Salomón, dice la Biblia que este tuvo más que todos los reyes de Israel. Dice acerca de Salomón que ni antes ni después de él nunca hubo otro rey en Israel que tuviera todas las riquezas que Salomón tuvo. Y hasta el día de hoy, no sé si usted sabe, la gente más rica del mundo son los judíos. Los más millonarios, los que más tienen, son judíos. Porque las promesas de Dios cayeron sobre Abraham
y sobre toda su descendencia. Los que no somos israelitas estábamos excluidos, pero les tengo una noticia. Allá llegó un hombre, otro llamado José, que estaba desposado de una llamada María. Conforme a la carne, este era descendiente directo de David. Este era hijo del hijo del hijo del hijo del hijo, hasta que llega al hijo de Salomón, y Salomón, hijo de David. Este era línea directa. Por eso es que a Jesús, si usted lo lee en el Nuevo Testamento, le decían Jesús, hijo de David. Este no tuvo intimidad con María para que naciese Jesús, sino que fue puesto por el Espíritu Santo en el vientre de María. Pero María no fue escogida porque ella fuera la de la promesa, sino que fue escogida porque era la prometida en matrimonio de este. Hello. Así es que, con todo respeto, para aquellos que tal vez nos miran y son católicos, no era María, era que tenía que venir de la descendencia de David, y José era el hijo del hijo del hijo del hijo hasta llegar a David. ¿Cómo se lo pruebo? No se lo voy a leer ahorita, léalo ya en su casa. Lea Mateo capítulo 1, donde habla la genealogía de Jesucristo. Bueno, le tengo noticias. José, ahora vino Jesús, el que murió en la cruz. Ven, papá. Pero este ya no se para enfrente de este. Ya no se para enfrente de él para continuar aquí, sino que este se para en medio. Porque ahora hay otra genealogía que comienza con este, y es la de nosotros, la iglesia, los que no somos israelitas. Esta genealogía viene directa hasta él, pero él no se queda ahí. Él se para aquí porque ahora, a partir de él, esta genealogía va a continuar, porque esa genealogía continúa de los israelitas, pero nace una nueva genealogía. Ahora, los que venimos, los de la fe, los que creemos en Cristo Jesús, es a partir de Cristo que en él, escuche, en él se cumplen todas las promesas que vienen desde allá. Las promesas de sabiduría, de riqueza, de prosperidad, de engrandecimiento. Todas las promesas que venían allá se cumplen en él. Pero él ahora ya no está aquí para continuar solo esta línea, sino que toma un pie, deja un pie que agarre a tu papi, y el otro pie nos toma a nosotros. Ahora esa línea continúa. Ahora necesito otros ejemplos aquí. Yo sé que no me vamos más varones. Vengan varones, algo otros aquí. Vengan, vénganse para acá, vénganse para acá. Y después de Cristo Jesús ya hay dos líneas. Pónganse unos enfrente del hermano Luis, aquí, y algo otros enfrente de mí. Después de Cristo Jesús, Jesús vino y él es el cumplimiento de todas las promesas hasta llegar aquí. De aquí sí continúa la bendición y las promesas para los judíos, pero nació también un nuevo pueblo, una nueva descendencia, un nuevo linaje, el linaje de la fe, los llamados por la fe, los que hemos creído en Cristo Jesús. Entonces ahora nos dice Pablo ahí en Gálatas que por la fe nosotros somos participantes de las promesas que Dios le hizo a Abraham, su amigo. Por lo tanto, usted tiene que caminar creyendo que es hijo de Abraham por la fe y heredero de todas las promesas de Abraham. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre!
Gloria al Señor, aleluya. Pueden ocupar su lugar, mis hermanos. Venía una sola línea desde Abraham hasta llegar a Cristo Jesús. Pero de Cristo Jesús ya no es una sola línea. Ahora son dos líneas de Cristo Jesús para acá. La línea de los israelitas que continúa, por supuesto que sí. Pero también la línea de la iglesia, de la fe, como dice Pablo. Porque ahora los de la fe, dice, son participantes de las promesas de Abraham, el amigo de Dios. Por lo tanto, sé que caminar hacia el propósito de Dios tiene incertidumbre. No sabes a lo que te vas a enfrentar, pero sométete a la voluntad de Dios. Obedece y camina en fe hacia el propósito que Dios tiene para tu vida. Deja lo que tengas que dejar. Deja, ya sean personas o pecados, sea lo que sea que tienes que hacer a un lado, déjalo a un lado. Y aunque no veas cómo Dios va a proveer, solo acuérdate de este mensaje y di: yo soy heredero de las promesas de Abraham. Y así como has bendecido a los hijos de Abraham, ahora en Cristo Jesús, esas promesas también son mías. Así es que yo camino en fe para obtener el propósito y las bendiciones, las promesas que Dios hizo para Abraham. Oh, vamos, puede alguien alabar al Eterno en este lugar. Puede alguien alabar al Eterno en esta casa. Vamos, póngase de pie. Vamos, póngase de pie, pero no dejen de alabar al Eterno. Vamos, 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 vamos. A su nombre. A su nombre. Vamos, le doy un minuto para que alabe al Eterno. Vamos, 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 vamos. Sé que hay dificultades. Sé que hay problemas. Sé que a veces pasas soledad, pasas depresión. Si tú ves en la historia de los grandes varones de Dios en la Biblia, hasta ahorita no he encontrado ni uno que no se haya deprimido también. Algunos más que otros. Porque algunos no hablaron, o por lo menos no lo expresaron. Tal vez sí, pero no lo expresaron. Que era mejor morir, como Jeremías. Jeremías no quería seguir viviendo, se deprimió tanto por lo que estaba enfrentando. Y no solo se deprimió, sino que hasta maldijo el día en que nació. Y dijo: maldito el día, y qué culpa aquel varón, y maldito el que le llegó a dar la noticia a mi padre que había tenido varones. Qué culpa. Mira, un siervo de Dios maldiciendo a alguien de esa manera. ¿Por qué? Porque se había deprimido. Los problemas eran demasiados, la carga era demasiado pesada. Otro que encuentro que se deprimió grandemente y deseó morirse era Elías. Elías, después de que vio que cayó fuego del cielo, ¿se recuerda? Que Dios le habló y le dijo: Elías, por tu palabra va a dejar de llover por 3 años y medio. Y hasta que tú digas que vuelve a llover, va a volver a llover. Voy a cerrar los cielos. Pero por tu palabra, Elías, escucha eso. Y Elías se para ante el rey y le dice: de cierto te digo, que por mi palabra no volverá a llover. Hasta que por mi palabra, cuando Dios me diga que lo declare, volverá a llover. Y paró la lluvia por 3 años y medio. Luego también se paró delante de los profetas de Baal. Y cuando clamó al Dios vivo, Dios descendió, llovió fuego del cielo y quemó el holocausto. Bueno, después de haber visto la gloria de Dios de esa manera, de ver cómo Dios lo usaba, se deprimió y deseó morirse. Dios se lo encuentra en una cueva
Y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Dices, Elías responde: ¿ya para qué vivo? Si he hallado gracia en ti, pues quítame la vida de una vez. Lo mismo dijo Moisés. Todos los siervos de Dios se entristecieron, se llenaron de depresión, se deprimieron. Porque solo alguien que ya no tiene deseos de seguir viviendo dice: quítame la vida, ya es mejor ya morir, ¿para qué sigo con vida? Moisés también. Moisés, el que partió el mar rojo en dos. Moisés, el que puso los pies a la orilla del río Nilo y metió su vara en las aguas del río Nilo y se convirtieron en sangre. Moisés, el que vio llover maná del cielo. Moisés, el que cuando Dios le dijo: extiende tu vara hacia el mar y divídelo, no le dijo: pídeme que lo divida. Le dijo: extiende tu mano hacia el mar y divídelo, pártelo en dos. Y Moisés extendió la vara y le ordenó al mar, y el mar se partió en dos. Moisés, que vio esas grandes maravillas, llega un punto donde le dice: Señor, si he hallado gracia delante de ti, quítame la vida y ya no siga viendo mi mal. ¿Qué le quiero decir con esto? Hay pruebas, sí. Hay dificultades, sí. Pero Dios va a estar contigo a lo largo de todo el camino. Porque ahora somos linaje por la fe de las promesas de Abraham, el amigo de Dios. Y por las promesas de Abraham, clámalas en oración, decláralas. Voy hacia lo incierto como Abraham caminó hacia lo incierto. Abraham no sabía lo que le esperaba. Yo tampoco sé lo que me espera cuando me someta y te sirva y me entregue en totalidad a ti. Pero ¿sabes qué? Declaro las promesas de Abraham sobre mi vida. Las promesas de bendecir a Abraham, de multiplicarlo, de enriquecerlo, de prosperarlo, también están sobre mi vida. Yo lo creo en el nombre de Jesús de Nazaret, porque soy heredero de las promesas de Abraham, mi padre por la fe. ¡A su nombre! Entonces Dios no te va a desamparar, así como no desamparó a Moisés, así como no desamparó a Jeremías ni a Elías, y así como bendijo y prosperó a David, y así como bendijo y prosperó a Isaac, y así como bendijo y prosperó a Salomón. Dios quiere bendecir y prosperar a su pueblo, pero tienes que estar dispuesto a renunciar a todo lo que no sirve. Tienes que estar dispuesto a renunciar a todo lo que estorba. Inclina tu rostro. Amado Dios y Padre Celestial, aquí está tu pueblo, Señor, aquí está tu iglesia. Señor, antes de predicar, traías una palabra para mi vida, y ahora yo la suelto una vez más sobre tu pueblo y sobre tus hijos, aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Dios me decía: desde hoy en adelante van a comenzar a vivir bajo una atmósfera de gloria, bajo una atmósfera de poder, una atmósfera de bendición. Si tú has estado pasando escasez, necesidades, si tú has estado pasando pruebas difíciles y no sabes cómo vas a hacer para salir de las deudas, para poder proveer para tu familia, Dios me dice que te diga: hoy vas a comenzar a caminar hacia tu propósito, pero lo vas a hacer bajo una atmósfera de gloria, una atmósfera de poder y de bendición sobre tu vida. Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos. Di conmigo: Señor Jesús,
Yo recibo Yo recibo esta palabra esta palabra en este día, en este día. de que hoy De que hoy yo comienzo a caminar comienzo a caminar bajo una atmósfera con una atmósfera de poder, de poder, de gloria de gloria, y de bendición. de bendición. Yo lo creo Yo lo creo. porque voy caminando Que voy caminando en fe en fe hacia tu propósito, tu propósito, hacia mi propósito hacia mi propósito que está delante de que mí. está delante de mí. Y yo lo creo Yo lo creo porque clamo, porque claro, porque creo porque creo y declaro y declaro que soy heredero. que soy heredero, Vamos, soy heredero soy heredero de las promesas de las promesas de Abraham, de Abraham, tu amigo. En Cristo Jesús, Cristo Jesús. yo soy linaje Yo soy libre por la fe por la fe. de Abraham. Y ahora yo declaro las promesas de Abraham cumpliéndose sobre mi vida. ¿Puede alguien decir amén? Amén. ¿Puede alguien decir amén? Amén. Vamos a darle sofrenda de palma fuerte al Señor, iglesia. Vamos, dáselo fuerte, 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 fuerte.